Buenos días tengan todos ustedes. Pues miren, vamos a llevar esta conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Lo estamos llevando por este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí, gracias por su like, por darle la campanita. Les agradecemos para llegar a más personas. Hay que compartir. Gracias por su apoyo. Para llegar a más personas, para que ahorita las mentiras de los políticos prianistas MC, RD son de lo más burdo. Mienten al pueblo con todos sus dientes, así como respiran. Vamos a dar inicio, vamos a quitar el recuadro. Empezamos. Pues vamos a informar el día de hoy sobre la vacunación. Hay cosas destacadas que va a dar a conocer el doctor Hugo López-Gatell. Una de ellas que adelanto es que por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas, se va a llegar a 2 millones de vacunas Pfizer en 3 días. Hoy, mañana y pasado, 2 millones de vacunas Pfizer. Y se va a informar también sobre la inscripción de los que van a vacunarse de 50 a 59, cómo va avanzando. Ayer hablamos de que hoy empezaba el registro, pero se adelantó. Entonces va a informar el doctor Hugo López-Gatell. Adelante. Con gusto, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente hay cosas que vale la pena que se retomen. Ayer tuvimos el gusto de presentar en el Pulso de la Salud el arranque de la vacunación en personas de 50 a 59 años de edad y apreciamos que a partir de las noticias que se difundieron quedaron algunas inquietudes, algunas dudas y es lo que nos gustaría hacer precisiones al respecto. Primero vamos a iniciar, si son tan amables, aprovechando el informe técnico que damos por las noches para identificar lo que hemos mencionado sobre la reducción durante 14 semanas consecutivas de la epidemia. Ayer decíamos, existen varios indicadores de esta reducción. Unos tienen que ver con la ocurrencia de nuevas personas enfermas, de nuevos casos, y otras tienen que ver con la hospitalización. Pero tenemos otros indicadores y aquí los mostramos. Esta reducción de 21% que se muestra aquí en la gráfica de color azul claro es solamente entre la semana 14 y la semana 15. En este momento vivimos en la semana 17, la semana epidemiológica. Pero la reducción de la que hablábamos ayer, que es de 83%, es tomando desde el punto más alto de la epidemia que ocurrió en la primera semana de enero hasta la semana más reciente. Y este es el 83% de reducción. Lo mismo pasa con la reducción de defunciones, que es igualmente de 83%. Por otro lado, la previa, tantito. Por otro lado, tenemos otro indicador que se muestra ahí en letras verdes, que es el porcentaje de personas enfermas que han enfermado en los últimos 15 días. Si tomamos en cuenta todos los casos que han ocurrido a lo largo de la epidemia, que se muestran allá abajo, son 2.500.000. Los que están activos, los que tienen capacidad contagiante, porque ocurrieron en los últimos 15 días, son
estos 23.462, de acuerdo a el monitoreo epidemiológico de todos los días. Esta proporción, menor al 1%, en su momento llegó a estar en 7 o incluso 8%. Y aunque parece un porcentaje menor, habla de una carga significativa de transmisión cuando llegamos al pico máximo en enero, y en cambio ahora una transmisión muy baja, y por eso tenemos menos de 1% de los casos que son recientes. Ahora sí, en la siguiente vemos, que lo presentamos ayer, para ilustrar esta reducción del pico máximo que se muestra con un triangulito rojo en la parte alta de la curva, fue el momento de máxima ocupación hospitalaria. En su momento en algunas entidades federativas llegamos hasta más del 97% de ocupación hospitalaria. Lo que fue necesario hacer nuevas ampliaciones. Recuerden que con la reconversión hospitalaria, que es la más importante y amplia reconversión hospitalaria de todo el continente, logramos superar más de 6 veces la capacidad hospitalaria. Y conforme se ha ido reduciendo la necesidad de hospitalización, tenemos ya casi ninguna entidad federativa con ocupaciones arriba del 30%. En la siguiente, por favor. Aquí está, tenemos ninguna entidad federativa con ocupación mayor a 30% para camas generales. La ocupación nacional es 13%, la siguiente. Y 19% es la ocupación para camas con ventilador. Solamente 3 entidades federativas, Chihuahua, Tabasco y la Ciudad de México, tienen ocupaciones mayores a 30%. La Ciudad de México está fluctuando, hay días en que tiene más de 30% y la mayoría tiene menos de 30%. La siguiente. Ahora, la vacunación, como ya decía el presidente, tenemos un ritmo muy continuo, muy estructurado de vacunación. Estamos en múltiples frentes. Tenemos, por un lado, el continuar con lo poco que se ha llegado en cada momento. En cuanto llegan, en los pocos días se ponen las vacunas. Recordar que existe un periodo de tránsito de las vacunas aproximadamente de 5 días, y eso es lo que a veces se nota como una discrepancia entre la cantidad de vacunas recibidas y la cantidad de vacunas aplicadas. Las vacunas no están ociosas, las vacunas están en tránsito, en su mayoría en 24, 48 horas ya en las entidades federativas, listas para ser aplicadas en los puestos de vacunación. La cantidad que en promedio hemos tenido de esa vacunas que están en ese tránsito es de 5 millones, porque se distribuyen a todo el país. Lo que vemos aquí es, ayer al corte de las 21 horas, 293,000 prácticamente dosis de vacunas. Esto es ya lo que resta del personal educativo en algunas entidades que ayer anunciamos, las primeras 5, el arranque ya en otras 5, y las pocas personas adultas mayores que están pendientes de vacunación, que se cuentan ya en pocos millares. Aquí hago justo la aclaración de lo que vi que ayer causaba confusión. Tenemos las metas de vacunación que las registramos de acuerdo al censo. El censo es una estimación de cuánta población hay en cada grupo de edad y en su conjunto en la población mexicana. Como hemos dicho, la vacunación es voluntaria. No vamos a obligar a nadie a que se vacune, aunque recomendamos ampliamente recomendamos vacunarse. La vacuna protege a las personas, protege a las familias, protege a las comunidades, protege a la sociedad en su conjunto. En un momento dado hay personas, y lo ilustro con las personas adultas mayores, que pudieran no haberse enterado, pudieran no haber deseado vacunarse en esta primera ronda específica para personas adultas mayores. Nosotros estimamos 15 millones en promedio, de acuerdo al censo, y tuvimos una respuesta de cerca de 12 millones de personas que se vacunaron. Empezamos a ver, conforme empezó la vacunación en el sector educativo, que personas adultas mayores se acercaron a pedir que se les vacunara. Conforme empezaron también los recorridos para segunda dosis, personas que no habían recibido la primera se acercaron a vacunar. Entonces sospechamos que este fenómeno va a seguir ocurriendo, por eso decimos, ahora se abre la vacunación de 50 y más, pero toda persona que tenga 60 y más que no fue vacunada sigue siendo bienvenida para vacunarse. Es decir, no se ha cerrado la vacunación. La meta se traza para tener la cantidad de vacunas suficiente, y no pasa nada si hay de más
porque esas se siguen utilizando en los siguientes periodos de vacunación. La siguiente, por favor. Tenemos un acumulado de 16, prácticamente 17 millones de vacunas utilizadas hasta el momento en los distintos grupos de población. La siguiente nos muestra cuáles son estos grupos hasta el momento. Personal de salud de primera línea, casi 1.976.000. Personal educativo, que empezó en Campeche y ya está hasta el momento otras 10 entidades federativas, casi un poco más de 500.000. Y las personas adultas mayores, independientemente de cualquier situación de ocupación o desocupación, o si están jubiladas, como es la mayoría, 10.645.000. Esto nos da un total de 12 millones de personas que ya han sido vacunadas con al menos la mitad del esquema o el esquema completo. La siguiente. Los ESAVIS no han cambiado, esto lo decimos cada noche, pero es importante que se sepa, las reacciones secundarias a la vacuna han sido mínimas y han sido leves en su enorme mayoría. Y nadie ha tenido un daño permanente o un daño fatal causado por la vacuna, lo que sigue mostrando ya en el uso real, con más de 16 millones de vacunas, de dosis de vacuna, que son vacunas seguras, al tiempo que son, desde luego, eficaces. La siguiente. Y aquí está el resumen de lo que hemos recibido hasta el momento: 22.110.885 dosis de las distintas vacunas. Y queremos mostrar también el calendario, la siguiente, porque es destacable, como dice el presidente, que estamos recibiendo cantidades que no habíamos recibido previamente y se va a ir acelerando el ritmo de entrega de vacunas a pesar de la adversidad que para todo el mundo representa el producirlas y el enviarlas a los países que hemos contratado. Vean ustedes, el primer renglón es el de Pfizer-BioNTech. Esta es una semana que vamos a tener el más grande abastecimiento, más de 2.010.000 dosis de la vacuna. Hoy, que tendremos un enlace con el aeropuerto para ver la recepción, mañana y el viernes, 2 millones de vacunas Pfizer en esta semana. Y también tendremos una liberación por parte de COFEPRIS de las casi 500.000 dosis de la planta en Querétaro, de la vacuna china CanSino, y de Sputnik V. También este jueves recibiremos 300.000 dosis que representan la segunda aplicación de la vacuna Sputnik, y luego 500.000 nuevas dosis de primera oportunidad de esta misma vacuna Sputnik V. Hemos removido del calendario porque se pasan al 3 de mayo las otras 500.000. Total 1.300.000 dosis de vacunas Sputnik que estaremos recibiendo. Y una última cosa, es un recordatorio respecto a la plataforma. Ayer el doctor López Ridaura comentó que se abre ya la plataforma, de hecho estaba programada para abrirse hoy, para dejarla ya en una fase de pilotaje. Desde ayer la abrimos a la 1 de la tarde para las personas de 50 en adelante años de edad, y hasta hace unos minutos teníamos 2.300.000 registros en la plataforma. La dirección electrónica la pusimos también, es mivacuna.salud.gov.mx. Y recordar que el registro no determina el orden de aplicación, pero sí es muy importante registrarse porque ayuda mucho a planear la aplicación de la vacuna. En resumen, el plan de vacunación va avanzando tal como se esperaba, tal como lo anunciamos el pasado 8 de diciembre. Se han cubierto las poblaciones a vacunar. Lo mismo en el caso de personas de 50 y más. Aquí también hago esta aclaración. El doctor López Ridaura usaba la expresión al menos 9 millones, un poco más de 9 millones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por esa meta asumiendo que hay personas que en su momento no van a querer ser vacunadas, pero si se deciden a vacunarse son bienvenidas y tenemos vacunas suficientes para ponerles. La cifra censal es un poco más de 11 millones de personas que tenemos 50 a 59 años de edad. Nosotros sabemos que al menos 9,5 millones serán vacunadas, pero si llegamos a los 11 millones, excelente, es lo ideal. El gobierno está preparado para dar esa cantidad de vacunas. Recordar que es un programa de cobertura universal, por supuesto gratuito. Eso es muy importante. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta es la información. Adelante.
Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Rocío Jardines, W Radio. Preguntarle, primero, espero que se encuentre bien, subsecretario. Lo vemos que tiene bastante tos. También preguntarle, presidente. Adelante. Preguntarle, presidente, pues el día de ayer ya el Tribunal Electoral pues ha dado el revés a la candidatura de tanto del candidato de Morena a Guerrero como de Michoacán. Ya se ratifica esta cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio. Él también pues presentó sus alegatos y ya también ha convocado a la población, a las personas que están a favor de él a una movilización el día de hoy. Quiero saber su postura al respecto, por favor, presidente. Bueno, sabía que me iban a preguntar sobre este tema y yo tengo la obligación de informar porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14,000 pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19,000 pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos es pueblo, Kratos es poder.
es poder del pueblo. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia. Y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional. Es un acto de provocación. Y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. Pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia. Seguir luchando de manera pacífica. Como la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa
el presidente Madero, están todavía intactas las estructuras del porfiriato. Políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato. Como no habían condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, pues estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del presidente Madero y la actitud de los políticos porfiristas. Y bueno, los ejecutores fueron los militares porfiristas, porque Huerta se había formado reprimiendo a indígenas y a opositores en distintas regiones del país antes de ser general. Incluso en una ocasión lo ascendieron de general de brigada a general brigadier, porque estaba a cargo del exterminio de los mayas en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces venían del antiguo régimen. Pues es, guardadas las proporciones, algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces estos organismos pues vienen del antiguo régimen. Me refiero al INE y al tribunal. Pero no solo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia. En el terreno de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las 3 reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la delincuencia, las 3 no solo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad. Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados, para amparar a las minorías, mientras dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado,
con dimensión social y dejaron un Estado solo para servir a los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático. Entonces, ¿qué expreso? Hay que seguir adelante, hay que hacer valer la democracia. ¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. Nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación. Que no se hagan estas movilizaciones, a eso se refiere. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia. Que la lucha sigue, la lucha por la democracia. Y que no vamos nosotros a arriar bandera. Porque es fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba lo que le corresponde decidir al pueblo? En la democracia es el pueblo el que decide y a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él. No les gusta que los descalifiquen antes de una contienda. Y más cuando no existen elementos, porque ni siquiera en este caso, de acuerdo al informe que tengo, hubieron precampañas. Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder por 14,000 pesos que se demostraron de manera tardía, por 19,000 pesos que no había otra forma de sancionar, que no eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección del 12, que no se me va a olvidar porque presentamos nosotros denuncia de que el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña Nieto, había rebasado el tope de campaña, con mucho. Y actualmente es cosa de que vayan a algunos estados. Bueno,
¿qué resolvieron entonces? Que la campaña de ese partido y de ese candidato no había rebasado el tope, que quienes habíamos rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. Así. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en Pemex durante ese gobierno, se da a conocer que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido y de ese candidato. A ver qué van a decir ahora los pseudodemócratas intelectuales orgánicos sobre este asunto. Van a salir como era antes, a decir de que la ley es la ley. Claro. La ley es la ley. Cuando dice la ley es la ley, me volteo y ando buscando al tonto que se los crea. Por eso quería hacer este posicionamiento. Gracias, presidente. Repito, considero que es un golpe a la democracia, pero que no hay que caer en la provocación, que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo. Gracias, presidente.